Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 49, numeración humana, el episodio número 48, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio y el último episodio que vamos a transmitir este año de lo que es Code Time. Así que vamos a arrancar con este programa y, como siempre digo, a continuar con lo que es el camino de la programación. Vamos a hablar al principio un poco de lo que es el tema y después a despedir lo que es el año y dar agradecimientos, etcétera, etcétera. Así que comenzamos a saludar a la gente que se empieza a incorporar de a poco acá en el chat. Saludamos acá a Damián Tiscona, dice: al fin, buenas. Sí, la verdad que al fin, hoy estamos fuera de día. La idea era hacerlo el lunes, pero cuestiones personales se pasó el miércoles. Después problemas con la luz, se pasó para hoy. Qué bonito cómo funciona todo. Pero bueno, lo lindo es que estamos acá transmitiendo de nuevo. Seguimos transmitiendo y aún así no bajamos los brazos. Así que damos para adelante y la verdad que por lo menos espero que esté bueno y espero que lo disfruten. Porque por lo menos yo lo hago con un gusto increíble y me encanta hablar de estos temas. Y como siempre digo, estamos abiertos a sugerencias de temas que les interese, totalmente bienvenidos. Saludamos acá a Antonio Nada, dice: saludos David, feliz último podcast del año. Saludos Antonio, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y sí, muchas gracias. Ya el último episodio del año, por lo menos lo que es Code Time, así que vamos a darle para adelante que tenemos tema lindo. Saludamos acá a Maru, la coequiper de Movimiento I, que ya lamentablemente no es propietaria del podcast porque Delphi se llevó todo. Es increíble cómo arrasó con los porcentajes, pero la coequiper y los segundos dos ojos de Gabriel, como siempre dice Gaby en Movimiento, dice: buenas noches. Hola Maru, ¿cómo estás? Así que estando los que van a escuchar tanto el podcast en vivo como en diferido, muchísimas gracias por hacerlo. Y vamos a arrancar con lo que es el tema de hoy, no sin antes hacer una leve mención a lo que estuvimos viendo en el último episodio. Hasta ahora estábamos viendo lo que era cómo se diseñaba una aplicación gráfica de manera gráfica, no tanto de lo que es la forma en la programación. Hasta ahora hablamos de conceptos más de concurrencia o conceptos internos, como que existen variables y cosas así, pero también últimamente empezamos a hablar de lo que era la interfaz gráfica de usuario y las interfaces de línea de comandos. Eran otro tipo de interfaz, pero en este caso nos estamos centrando en interfaz gráfica de usuario, también conocida como GUI, es por el acrónimo en inglés, Graphic User Interface. Y estuvimos viendo lo que eran distintos paradigmas, por ejemplo el paradigma WIMP, que era el paradigma de Windows, icono, menú y puntero, de ventana, icono, menú y puntero, perdón. Me confundí con la sigla. Pero en sí existían otros paradigmas, por ejemplo el post-WIMP, pero la idea era centrarse en el WIMP para decir, bueno, si tenemos componentes del WIMP, la mayoría se pueden llevar a lo que es el post-WIMP. Habíamos visto lo que era el componente principal del sistema de ventanas, que era justamente la ventana, que era un elemento donde nosotros podíamos ir colocando elementos, y esos elementos iban a estar aislados o iban a funcionar generalmente de manera independiente de lo que era el resto de elementos que aparezcan en la ventana. Justamente es una manera de separar componentes y dar como cierto nivel de abstracción, dando la falsa sensación de que en la computadora solamente hay una cosa a la vez, que es el programa en sí. Mentira más grande que no sé qué, pero para el programa es mucho más fácil pensar de que no hay nada alrededor, y para el desarrollador lo mismo. Sería horrible volver al paradigma en que tenías que pensar: y si hay otro programa ejecutando, ¿qué hago? Porque podría sobreescribir tu memoria y uy, Dios mío, qué lío que era eso. Ya eso como que desapareció con casi todos los lenguajes de programación de hoy en día. Se pueden cometer pequeños errores, obviamente, pero es mucho menos probable que lo que eran sistemas anteriores que no tenían protección. Entonces la ventana era un componente, por así decirlo, de los grandes, porque era el componente más grande y vistoso, y todo lo que nosotros podíamos ver en pantalla de parte de una aplicación que no fuese un icono, generalmente era parte de lo que era una ventana. Incluso cuando nosotros cargamos una aplicación que mostraba el logo de la aplicación y que estaba cargando, eso en realidad es una ventana que no tiene los indicadores para el desplazamiento muchas veces, que no tiene los botones para cerrar, minimizar y maximizar, pero en sí es para lo que es el sistema o cómo está programado, es una ventana. Sin los componentes de manipulación, pero es una ventana con contenido. Después teníamos la ventana normal, que tiene el contenido normal de la aplicación, y dentro de la ventana podíamos tener distintos elementos, a lo cual generalmente, y en esto vuelvo a aclarar, me baso en lo que es Java, porque es donde tengo por ahí más experiencia en interfaz gráfica de usuario. Hay otras formas de pensar, en este caso no hay tantas diferencias, de hecho muchas cosas son análogas, las diferencias son mínimas, pero es útil aclarar eso. De paso siempre se da el componente en Java, cómo se llama y cómo se lo puede utilizar. Pero por ejemplo la ventana viene con un elemento que es el Content Paint, que es un panel, por así decirlo, donde uno va insertando elementos, y la idea es que una ventana es un elemento grande, abstracto, en el cual vamos a insertar elementos,
y nos brinda un componente en particular que es el Content Pane, que es el panel de contenido donde nosotros vamos a ir insertando distintas cosas, por así decir, botones, sliders y distintos elementos, incluso scrolls y todo lo que nosotros vemos, que en realidad lo podemos formar con distintos componentes y es curioso el funcionamiento de lo que es ese aspecto. No nos vamos a enfocar tanto en lo que son menús e iconos, porque los iconos ya nos damos una idea de lo que son generalmente. El menú es un componente de interfaz gráfica que si llegamos a verlo hoy lo vamos a tocar, pero es un componente que muchas veces no se le da tanta importancia como a lo que es la interfaz gráfica principal. Y el puntero casi nada se concentra uno en eso, porque casi siempre los componentes como los botones o distintos elementos de interfaz gráfica nos brindan una forma de saber, por ejemplo, cuando está el puntero encima, cuando se está presionando y distintos eventos en sí. Entonces, recordando lo que habíamos visto el podcast pasado de componentes aparte de la ventana, habíamos visto lo que eran más que nada 5. El primero era un JPanel o un panel, que era básicamente un elemento donde nosotros íbamos a insertar otros elementos. La idea de un panel es separar los elementos de una ventana. Por ejemplo, podríamos tener un panel superior donde tiene las opciones, un panel central donde muestra una tabla y un panel inferior donde tenemos una vista de archivos en base a un árbol, y eso lo dividimos entonces en 3 paneles. Es una forma de subdividir. Si lo queremos incluso dibujar a eso, podemos ver los paneles como cómo podemos dividir la interfaz. A su vez, los paneles tenían la capacidad de contener otros paneles, porque pueden contener elementos, y uno de los elementos son los paneles. Entonces un panel puede tener otro panel, y así es como podemos establecer divisiones internas. Y muchas veces, para establecer como una división sin usar el layout, que el layout es la forma de distribución de elementos, porque uno cuando pone un elemento en una ventana, por ejemplo un botón, el botón tiene un tamaño por defecto, pero por ejemplo quisiéramos que el botón sea del tamaño del ancho de la ventana. Entonces cuando nosotros programamos y no le ponemos un layout automático, lo que va a hacer esto es, bueno, yo voy a poner el botón del tamaño de la ventana actual. Ahora, en el momento que yo redimensione la ventana, no va a cambiar nada. Y nosotros, cuando estamos acostumbrados para trabajar con la mayoría de los programas, cuando nosotros redimensionamos la ventana, la agrandamos o la achicamos, el contenido de la ventana se ajusta en base a lo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen grande y ponemos una ventana chica, bueno, nos va a mostrar scroll bars para ajustar el tema de, bueno, que se vea por lo menos que te puedas desplazar con scroll bar. Ahora lo agrandás y en realidad te va a mostrar la imagen en tamaño real y cosas así. Se tiene que redimensionar. Los botones se pueden redimensionar, y eso es donde entra el layout, que es el que se encarga de establecer las políticas para el redimensionamiento y posicionamiento de elementos. Saludamos acá a JJ Ponce, que dice un saludo muy grande y feliz Navidad. Saludos, José, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, y como siempre digo, a ponerse cómodo y a disfrutar de lo que es el podcast. Cuando hablaba de lo que eran los paneles, volviendo a lo que era el tema, hablaba de que muchas veces sirve para seccionar los componentes o dividirlos sin necesidad del layout, porque el layout sirve para distribuir las cosas, pero hay veces que es complicado. Y que en Java hay un layout que es el grid layout, que es uno de los layouts más dinámicos, porque uno lo puede adaptar como uno quiera prácticamente, pero tiene el defecto de que para la mayoría de los desarrolladores suena complicado, y más que nada para el que está comenzando es horrible, porque tiene que aprender un montón de cosas de constraints y cómo se van enlazando un montón de cosas, y es increíblemente raro. Y prefiero utilizar programas, por así decirlo, NetBeans o cosas así, que te diseñan la interfaz gráfica de manera visual, de vamos a arrastrar un botoncito y lo ponemos, que es prácticamente armar las cosas como si fuese un rompecabezas. Pero es como que yo personalmente estoy bastante en contra de eso, porque no queda bonito. Está bien, es rápido, en eso sí no puedo negarlo, es muy rápido, pero no es muy adaptable. Si usas NetBeans te tenés que atar a por lo menos versiones anteriores, a que el código no era muy modificable, el código no es estructurado del todo. Es un asco, personalmente hablando. Si no les gusta, es mi opinión, lo lamento. Yo, probando eso, sinceramente prefiero escribirlo en forma de código y no en forma visual. Es mucho mejor, queda mucho más lindo y es mucho más adaptable, es mucho más dinámico, y cuando uno se acostumbra a ciertas cosas resulta más fácil. Otro de los componentes que vimos, que es el clásico, pero antes de hablar de este nuevo componente, saludamos acá muy bien, dice ¿qué haces, papá? Digo, ¿cómo está, Gaby? ¿Todo bien? Espero que estés muy bien. El propietario o copropietario de lo que es el podcast Muy Bien Todavía, un podcast donde se habla de tecnología, el mundo de Android más que nada, pero de todo un poco. La verdad está bastante bueno. Transmite ahora, después de lo que es CodeTime, si mal no me equivoco. Confirmame, Gaby, si transmití ahora. Y lamentamos el tema de que ya no seas propietario completo del podcast. Delphi se llevó todo. Pero bueno, Maru y vos todavía pueden darle para adelante con lo que es el podcast. Ay, Dios.
Entonces, otro de los componentes que habíamos visto eran los botones, que justamente eran como pulsadores, los cuales pueden responder a eventos como se está pulsando, se dejó de pulsar, se mantiene pulsado, y eventos así. Tiene esa función. Suelen contener un campo de texto donde van a mostrar el texto del botón. Por ejemplo, el botón buscar va a tener un texto que generalmente va a decir buscar, como una pista para el usuario, y un pequeño icono para darnos una idea de qué nos hacemos referencia. ¿Es necesario usar el icono y el texto, las dos cosas? No, podemos no usar ninguno y dejar un botón que no nos diga qué es lo que hace. No es recomendable. Podemos tener un botón que solamente tenga la imagen y con eso es suficiente. Por ejemplo, una imagen de una lupa ya es suficiente para darnos cuenta que sirve para buscar. Ya todos entendemos a qué se refiere. Podemos dejar solamente el texto y si con eso nos basta, también sirve. Son distintas formas. Acá dice, movimiento dice, sí, pero tipo 12 y 45 horas más o menos. Ah, perfecto, Gaby. A esa hora vamos a estar pasando por allá, así que saliendo de Code Time esperamos un ratito y vamos para lo que es movimiento. Otro de los componentes que habíamos estado viendo era los J-Checkbox, o los Checkbox como se los conoce, que son básicamente casillas para tildar. Esta casilla, además de la casilla en sí, que puede estar tildada o destildada, que básicamente es la representación de un valor booleano, es decir, un valor de verdad, está marcado, desmarcado, encendido, apagado, 1, 0, un valor binario, si lo queremos ver así. Suele venir acompañado de lo que es un campo de texto para esclarecer, porque podríamos tener 3 checkbox o 3 cajitas, y como qué hace cada una, y si no le ponemos una descripción como que va a ser difícil utilizarlo. Pero es una forma de representar valores que van a tomar dos opciones diferentes. Saludamos acá, Jorge Romo dice, buenas che. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Después teníamos los que eran los J-Combo Box, que eran prácticamente menús desplegables, si lo queríamos ver así. Generalmente nosotros lo vemos eso en formularios, cuando complete con su mes y año de nacimiento y aparece un listado de opciones. Justamente la idea es seleccionar una opción entre un listado, y es eso, una lista desplegable. Teníamos lo que eran las listas, que a diferencia de los Combo Box, lo que hacen en vez de ser una lista desplegable es una lista como tal. Acá dice Jorge Romo, ¿podrías decir menos la palabra box? Es que me sacás de juego. Bueno, creo que ya terminamos con los componentes con box, así que teníamos lo que son las listas, que no son desplegables, sino que son la lista como tal. Generalmente suelen contener texto más que nada, aunque pueden contener imágenes. No suele ser tan visto, pero suelen ser listas de texto y cosas así. Pero es otro componente más para ver información. Hay algo que es conocido como slider, que es justamente un deslizador, que es otro componente más, que en Java por ejemplo es JSlider, que sirve para representar lo que es un deslizador, el cual va a representar un valor entre el 0 y el 1, que es también otra forma computacional de representar valores entre el 0% y el 100%. ¿Por qué se representa entre el 0 y el 1? Porque se representa con un número punto flotante. Por cuestiones de precisión, generalmente los números de punto flotante tienen la propiedad de que cuanto más cerca esté el número del 0, más denso es la forma de representación, es decir, podemos representar con más exactitud ciertos números. Entonces, por eso los valores del 0 al 1 y no del 1 al 100, porque no es tan preciso del 1 al 100 como del 0 al 1, tiene mucha más densidad la cantidad de números. Tiene que ver algo con la representación interna, y es básicamente estudiar la norma IEEE 754 para divertirse un ratito, o el estándar para representación de números en punto flotante. Pero como que lo importante es que representa un valor entre el 0 y el 1, y lo usamos generalmente para mostrar un porcentaje. Queremos poner el volumen de la música, está entre el 0 y el 100%. Si lo ponemos en 0.5 es 50%. Entonces esa es la manera de representación mediante un deslizador. Acá saludamos a César Posada, que se presenta y dice, hola David, ¿cómo estás César? Espero que estés muy bien, y como siempre digo, a disfrutar lo que es el podcast. Acá dice Jorge Romo, último del año y yo con Mr. Scrooge, que quiere que para el fin de año en zona. Tío. Tenemos después otro que es el Radio Button, que es otro componente que no tiene nada que ver con una radio, sino que es muy parecido al checkbox o las cajas para tildar, nada más que cuenta con una peculiaridad. Son también como si fuesen cajas para tildar, pero con una pequeña diferencia. Las cajas para tildar podremos tener 20 cajas y elegir más de una opción. Lo que es el Radio Button es más que nada elegir una única opción, es decir, tenemos un montón de opciones las cuales hay que tildar una y no podemos tildar más de una. Es básicamente como funcionaría un multiple choice. Multiple choice es como elegir una opción de esta. Bueno, la ventaja que tiene este componente
es elegir un elemento entre todos. En cambio el checkbox podés elegir más de uno y eso hay muchas veces que no lo deseamos. Esa es la diferencia básica. Tenemos un JSpinner, que es básicamente un campo donde vamos a representar más que nada números, y suelen venir con una flecha que indica hacia arriba y una flecha que indica hacia abajo, que es básicamente un incremento o un decremento. Por ejemplo, indique la cantidad de pasajes a reservar y por defecto viene el número 1, pero si le damos a la flechita para arriba se incrementa y dice, bueno, 2, 3, 4, 5 y después puedes decrementarlo hasta el 0. La idea del JSpinner es que pueda representar estas cosas, un contador que podemos incrementarlo o decrementarlo para obtener un valor. ¿Podríamos hacerlo con un campo de texto que todavía no lo vimos, pero se podría hacer? Sí. ¿Se puede hacer con un JCommon Box o una JList? Sí, también, pero no es lo óptimo. Es mucho más cómodo usarlo de esta manera. Puede representar mucho más números y está bastante bueno, por lo menos. acá andan discutiendo sobre qué van a cenar para Navidad. Algunos dicen que van a comer esperanzas. La verdad que sí, vamos a terminar comiendo esperanza. Ay, Dios. Qué triste, pero cierto. Esta vida. Otro componente que tenemos es un text field o JText field, en este caso un campo de texto como lo conocemos, que es básicamente un lugar donde nosotros podemos ingresar un texto. ¿Y por qué muchas veces elegiremos, por ejemplo, un JSpinner y no un JText field? El text field tiene un inconveniente. El text field todo lo que representa es un string, es decir, una cadena de texto, una cadena de caracteres. No es un número. Si vos le escribís el número 5, cuando vos lo ingresás para la computadora, en realidad estás ingresando un texto que tiene el número 5, no es un número como tal. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Si nosotros necesitamos leer un texto del usuario, no hay nada mejor que, por ejemplo, un text field si el texto que tiene que ingresar es algo que no podemos controlar en opciones. Por ejemplo, no tenemos una cantidad de opciones limitadas, por dar así o por citar algo, el correo electrónico. Un correo electrónico no podemos tener la lista de todos los correos electrónicos existentes en el mundo, porque primero es una invasión de privacidad y segundo la capacidad para almacenar eso es bestial y dudo que la RAM te alcance para representar cierta cantidad de información. Así que es mejor un campo de texto en el que el usuario escribe un texto, y de hecho tenemos campo de texto por todos lados. Incluso la barra superior de lo que es un navegador web es una barra de texto, la barra del buscador es una barra de texto o un campo de texto. Así que ese componente lo tenemos extremadamente familiarizado y es un componente que un desarrollador puede agarrar y decir, bueno, poner un campo de texto acá. Tenemos una alternativa a esto que es el password field o el campo para contraseñas, que a diferencia del text field o el campo de texto cuenta con la peculiaridad de que los caracteres están ocultos. La idea es que pongamos información sensible ahí, información que no queremos que sea visible a simple vista, obviamente. De manera interna uno lo puede leer, sí, tranquilamente, no tiene problema. O sea, internamente el programa es decir, mostrarme el texto que hay, lo hace. No es que lo oculta y lea. No es que cuando vos pones algo en un campo de contraseña lo cifra y lo esconde. No, internamente eso es visible. Es cuestión de desarrollar, hacerlo suficientemente bien el software, cuestión de que no queden agujeros para que alguien acceda a eso. Pero bueno. Así que ese es otro de los componentes. Mientras que un poco leyendo el chat, sepan disculpar, pero eso es lo interesante, leer el chat. Si no entienden a qué hago referencia, siempre explico lo mismo. Hay un chat en Spreaker, pásense por ahí, se la pasan muy lindo. Ahora andan discutiendo sobre qué van a cenar, además de esperanzas, nada y tristeza y sorpresas para Navidad, pero eso es lo lindo, que se habla del podcast una cosa, en el chat se habla de otra, se habla del podcast, se hacen preguntas, no se hacen preguntas, se hace lo que quiere. Está bastante bueno. Y ya como último elemento vamos a lo que es un JMenu o un menú, que es básicamente el componente base para mostrar menúes, es decir, para poder construir un menú que tiene elementos de menú, submenúes y cosas así. Eso es un elemento que todavía no vamos a ver, pero lo dejo por ahí. Acá dice Jorge Romo, el otro día puse información sensible y se puso a llorar. Sí, ese es un problema bastante grave. Te recomiendo que le dones ese algoritmo o lo vendas a Google, está bastante bueno. Acabas de descubrir algo bastante poderoso, por lo menos ganate un Nobel, ¿no? Inteligencia artificial. Así que, buen descubrimiento, Jorge. Y ya con esto terminamos con lo que son componentes base, para ver componentes un poco más interesantes que ya vienen preconstruidos generalmente, que es por ejemplo un elemento para elegir colores. Uno cuando tiene que elegir colores, por recordar un programa nostálgico, el típico Paint que venía con Windows XP,
en el cual vos tenés que escoger colores. Esos cuadraditos con colorcito y todo muy bien, generalmente no hay que programarlo, justamente ya viene programado. Es una de las opciones que podemos utilizar y decir, poneme este panel que tiene el selector de colores y dame el color que eligió. Y esa es una de las opciones que tenemos y está bastante bueno por no tener que programar eso, que es una locura. Entonces, ahí donde está la cuestión interesante de este componente. Existen otros componentes como un panel de edición o un panel de texto, en el cual básicamente tenés la posibilidad de no solamente ingresar texto, sino también ingresar imágenes y cosas así, y así es como podemos construir un editor de texto. Tenés componentes como un selector de archivos o file chooser, que es justamente esa ventana de cuando nosotros le damos al botón de explorar, que se abre una ventana y dice selecciona un archivo, selecciona una carpeta. Es un file chooser y eso no lo desarrolla alguien, o sí, podrías hacerlo, ¿no? Pero la idea es utilizar el componente que ya está y decir, bueno, llama al file chooser, decime el archivo que seleccionó el usuario y listo. Son 2 líneas. Con suerte lo haces en el peor de los casos 10 o 20 líneas y ya está. El tener que implementarlo todo, bueno, después de la línea 5000 contame cómo te cansaste para que quede bonito, pero bueno. Acá dice JJ Ponce, dice, desde hoy yo estoy tomando vino tinto y ya estoy medio atarantado. Ah. Dios. Sí, eso son cuestiones de Navidad. Otro componente que existe es las tablas, por ejemplo, las áreas de texto donde uno puede escribir texto. Tenemos otros componentes como árboles. Los árboles son muy útiles para representar, por ejemplo, jerarquías. Acá dice JJ Ponce, se justifica que estoy cocinando. Está bien, se te perdona. Toma tranquilo. Los árboles son buenos para representar jerarquía por cuestiones, por ejemplo, para representar archivos. Los archivos tienen jerarquía, por decir así. Algo que está dentro de una carpeta o de un directorio es de mayor jerarquía que su contenido, y su contenido a su vez, si es una carpeta, es de mayor jerarquía que el contenido de lo que tiene adentro, y así sucesivamente. Entonces una buena forma son árboles, que son esas típicas cositas que tienen flechitas para desplegar y que a su vez tienen flechitas para desplegar y cosas así. Tenemos los JLabels, que son etiquetas para mostrar un texto así puro y duro, que no es modificable, sino que es un texto de información. Por ejemplo, ingrese aquí su nombre, es un texto, es un label. Tenemos las barras de progreso, que es el progress bar, que básicamente eso, una barra de progreso en la cual nosotros le decimos qué tanto está avanzada la barra. La barra no avanza sola, simplemente el desarrollador tiene que decir, bueno, hace avanzar la barra. Si cargamos algo, bueno, ahora hacer avanzar 10% más. Si cargo otra cosa más, hacerlo avanzar un 1% más. ¿Cómo se logra el efecto de la barra que va avanzando rápido? Y bueno, podés crear un hilo nuevo, el cual por un periodo de 2 segundos, qué sé yo, agarra y empieza a hacer progresar el contador en base a una proporción y un compensador que le pones, y también valdría como barra que avanza rápido y es todo muy bonito. Otro componente interesante son los separadores. A ver, acá dice Movimiento, dice David, ¿qué consejo das a alguien que quiere programar? ¿Cuáles son las vetas de la madera que pueden llevar a un buen puerto iniciarte en dicho estudio? Me parece muy interesante la pregunta. Dame un momentito que termino con esto, que ya estamos prácticamente terminando con lo que es los componentes, y le respondo con todo gusto. Otro componente que tenemos es un tooltip, también conocido como el elemento, eso que aparece cuando le pones la flechita encima. Algo que es una descripción para saber qué es lo que hace un elemento, es un tooltip, se lo conoce. Tenemos las applets, que son básicamente parecido a las ventanas, nada más que las applets sirven para mostrar información en lo que es una página web. Las applets son aplicaciones que corren en un sitio web, o por lo menos están pensados para eso. Los servlets son aplicaciones que están pensadas para correr en servidores, y las aplicaciones normales como las conocemos son para correr en entornos de escritorio con algún sistema. Tenemos lo que son las ventanas de diálogo, que a diferencia de las ventanas normales, los de diálogo suelen ser más pequeñas, mostrar una pequeña información, solicitar una pequeña información y no hacer nada más. Y las ventanas grandes, que son para mostrar toda la información en donde podemos insertar elementos. Tenemos lo que son los scroll pane, también conocido como el típico scroll, para mostrar información que es demasiado grande en un componente pequeño. Justamente usamos la barra de desplazamiento. Los split panes, que son básicamente elementos que permiten dividir un panel a la mitad. Esos elementos típicos que uno pone la flecha en el separador y permite ajustar, decir, bueno, el componente de abajo quiero hacerlo más grande y achicar el de arriba. Eso es un split pane, que es básicamente un panel, lo dividís a la mitad, de un lado tenés algo, del otro lado tenés otra cosa, y podés mover el tamaño o redimensionar el tamaño de uno a costa del tamaño del otro.
Tenemos el Tab Pane, que es básicamente una barra de pestañas, justamente, y cada pestaña tiene su propia vista o su propio panel a mostrar. Y una toolbar, que son barra de herramientas donde podemos insertar botones y cosas así. Medio como que lo veo rápido porque son componentes simples y la idea es llevarse el concepto rápido, no profundizar mucho en lo que es el tema. Ya eso depende también de cada lenguaje cómo lo implemente, pero la idea es conocer qué componentes existen. Y vamos a responder a la pregunta de Gaby, que me sonó muy interesante. Da para tema de script time, pero ya fue, lo respondemos acá porque es una pregunta que hicieron en el chat, está bueno. Me gustó la iniciativa, por lo menos. Acá, ¿qué consejo? Repito la pregunta, dice David, ¿qué consejo le das a alguien que quiere programar? ¿Cuáles son las betas de la madera que te pueden llevar a un buen puerto e iniciarte en dicho estudio? Bien, ¿qué consejo doy? Primero, te tiene que gustar. Te tiene que gustar resolver problemas, te tiene que gustar romperte la cabeza a veces. No siempre, de hecho muchas veces es algo gratificante. Uno diría, ¿y qué tiene gratificante escribir todo eso que tiene fórmulas y cosas raras? Digo y soy sincero, lo mismo, tocar un instrumento musical también que tiene gratificante el tocar durante 8 horas seguidas para practicar, y la verdad que para el que le gusta el instrumento lo disfruta esas 8 horas, cosa que para el que está escuchando a la persona que está practicando lo quiere matar de lo insoportable del sonido. Saludos acá a Fernando que dice feliz Navidad. Hola Fer, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Como siempre digo, a sentarse, ponerse cómodo y a disfrutar de lo que es el podcast. ¿Qué otro consejo puedo dar? El ser autodidacta le doy mucha importancia, no lo es todo, pero es una buena parte. El meter mucho impulso por su cuenta o uno por una cuenta propia es muy útil. Es fundamental, de hecho, el tema del inglés, ¿es excluyente o no? Esa es una pregunta que se suele hacer. Sí y no. Depende de qué es lo que quieras hacer. Generalmente podés manejarte con un inglés muy básico, incluso con el inglés que vas aprendiendo a medida que vas programando. Que yo, cuando programas van a usar sentencias como while, for, if y cosas así, y vas a aprender que while es mientras, for es para o for each en realidad, que lo utilizas para cada, el if como un condicional de si, else en caso contrario y cosas así. Vas aprendiendo ese vocabulario tosco, pero puedes manejarte con eso. Aunque sí recomiendo mantener un conocimiento base de inglés por cuestiones de poder entender la documentación, te quita muchas barreras, ayuda muchísimo. ¿Qué consejo doy? Aprender de alguien que ya sepa, eso es fundamental, no solamente basarse en libros, porque hoy en día me compro el libro y aprendo. Bueno, el libro te va a dar una base teórica. Un libro no te va a dar toda la base teórica, obviamente, es imposible. Acá dice Antonio Hernández, a mí me gusta, pero no sé qué tan difícil es. Ahí voy a anexar junto con una cuestión de matemática, que ese es también otro temor grande. Ahí respondo a eso, Antonio, no te hagas problema. La cuestión es, te tiene que gustar en principio. Acá dice, Jorge, dice, con razón nunca me salió, yo escribía yes en vez de if. Sí, no es un condicional, es un afirmativo, ese está bien. Sí, no te iba a funcionar nunca. Ay, Jorge. Pero ¿qué consejo doy? Aprender de un maestro. Un maestro puede ser un conocido que tenga más conocimiento que uno, un amigo que sepa algo del tema, una institución, un curso, algo que tenga obviamente conocimiento, porque uno por su cuenta puede aprender, pero hay muchas cosas que uno no las descubre hasta que le dicen, bueno, mira, fíjate esto. Y hasta que no te dijeron, mira que existe esto, no te enterás de siquiera su existencia y su utilidad. Y muchas veces te puede estar rompiendo en la cabeza de, por dar un ejemplo, en JavaScript, voy a programar todo y voy a hacerlo todo. Y un día te cuentan de que existen un montón de frameworks y librerías y decís, ay, no tendría que haber implementado todo. Como que me hubiese ahorrado días de trabajo, está bastante interesante y bueno. Y eso son cosas que son interesantes y curiosas y que ayudan mucho. O sea, no sé, yo pienso que pasar de 5 días a 5 minutos de trabajo es como muy bonito. Y la idea es justamente ser lo más conciso, no vago, pero sí lo más simple posible. De hecho hay una frase que vamos a tratarla en un próximo podcast que da todo un tema de conversación, que es Keep it simple stupid, o KISS, que es básicamente decir manténlo simple estúpido, que una forma de decirte, y que lo puedes aplicar en muchos campos de la vida y tenés que tener mucho cuidado, porque también si te pasás de rosca el cómo lo aplicás te va a salir muy mal la movida. Pero
lo interesante de la filosofía, por decirlo así, o de esta manera de pensar es hacer las cosas lo más simple que uno pueda. No complicarlo. Por ejemplo, uno está haciendo una calculadora. No pienses en todas las futuras funciones que le vas a poner. Hacer la calculadora base. Después pensá en qué es lo que le vas a agregar. Porque si vas a estar pensando en qué es lo que le vas agregando todo el tiempo, le vas agregando componentes y tu calculadora nunca va a estar terminada. Y algo que tendría que haber estado en un día de trabajo, en el peor de los casos, bueno, 6 meses después todavía no está terminado y no va a estar terminado nunca porque te frustraste, lo dejaste y te fuiste. Una tolerancia a la frustración es algo fundamental. Eso lo aviso, si sos de enojarte y de pegarle a las cosas, no vaya a la programación, lo vas a pasar muy mal. Vas a sufrir mucho, mucha frustración, no es algo bonito. Tanto por el usuario que le gusta hacer cosas que no debe, por ejemplo, ingresa un número del 1 al 10 y pone el -3 porque sí, o el 15. Esa es la cuestión. Te tiene que gustar más que nada, es probar, practicar, darse la cabeza contra la pared porque vas a fallar. Y vas a fallar, lo garantizo, y te vas a romper la cabeza y vas a estar sentado, que eso cuando ves lenguaje de programación, por decir C, es muy probable que en un momento cuando estés trabajando con punteros vayas a estar sentado como 5 a 6 horas viendo en dónde está el bendito problema, por no utilizar otra palabra porque el podcast no es tan explícito. ¿De dónde está el bendito problema? Ah, me olvidé de poner un ampersand. No estaba sacando la dirección de memoria, estaba sacando el elemento. Conste que las direcciones de memoria también son números enteros. Por un bendito símbolo, estuviste 6 horas mirando fijamente el código como un desgraciado tratando de descubrir en dónde estaba la falla. Si no sos capaz de soportar esas 6 horas, bueno, no es tu camino. Acá dice Gaby, y yo le pego hasta las moscas, estoy fuera del juego. Son cosas que va aprendiendo, obviamente. Al principio, también algo que va a pasar es que al principio tu código va a ser un desastre y te juro que 2 semanas después vas a querer prender fuego y que nadie vea tu creación. Tengo mucho de ese código guardado que tendría que eliminarlo porque el día que alguien lea eso diga, creo que ya no confío tanto en tu palabra, porque lo que escribiste acá es desagradable, es muy feo este código. Por decir así, un ejemplo de una función simple que tendría que convertir una cadena de texto en un número. Normalmente toma 4 líneas, hoy en día la puedo hacer en 4 líneas y si soy exagerado la puedo hacer en una línea escribiendo todo separado por puntos y coma y todo muy bonito. La función original constaba de más de 150 líneas y fallaba. Está supuesto a un montón de cosas. La nueva función está supuesta a estar escrita en 4 líneas y no tiene ninguna suposición. Simplemente pasar un número. Acá dice, mirando códigos como Neo no voy a aprender. Sí, en realidad eso es una buena práctica. De hecho, una muy buena práctica es leer código de otro. El leer código de otro es una excelente práctica. Yo aprendí muchísimo. Trabajar en equipo es algo que recomiendo. Lo que recomiendo en principio para empezar es como tener un buen material de estudio. Si tenés algún tutor o alguien que te pueda enseñar, perfecto. Los libros no lo son todos, los tutoriales de internet no lo son todos. Ser curioso. Guarda hasta dónde llega su curiosidad, depende de lo que estemos hablando. En este caso, ser curioso ayuda muchísimo. El decir, ay, ¿qué pasa si hago esto? Le voy a cambiar esto por un -5. Primero pensarlo, a ver qué es lo que tendría que hacer. Si no llegamos a poder estimar de qué es lo que tendría que hacer, bueno, probemos. En el peor de los casos traten de hacerlo en una computadora que no sea en la que trabajan todos los días porque van a quemar todo. Muy raro que lo logren, pero si lo logran, por favor, manden una foto, quiero ver eso. Acá dice Damián Tiscornia, 6 horas viendo el código, si no anda, le grito y le pego con un martillo. Me tenté mucho en hacer y hacerle más a la computadora, te digo. Pero vale la pena. Después cuando descubrís la razón de, ay, me olvidé un punto y coma, digo, el típico chiste del punto y coma que falta. Es para decir, esta porquería de punto y coma me hizo perder 5 horas de mi vida, sí. Acá dice Jorge Ramos, perfecto, siempre quise ser to choose one. Dios. Pero en sí esas son las iniciativas, el ser autodidacta, el impulsarse uno mismo, el tener un buen material de estudio, el tener una persona que lo ayude es fundamental, el estudiarlo solo es complicado, el ser curioso, son cosas simples y en lo posible aprender paciencia, de última en el proceso lo aprendes. Y en ciertos tiempos aprender a relajarse también, porque cuando no sale algo es como que, bueno, salí un rato, despejate, toma aire 5 minutos, volvé y te juro que vas a tener la solución. Acá dice, ¿es necesario el conocimiento de Java para metérselo en Android? Sí y no. Hay formas de hacer
código y aplicaciones, hay conversores de lenguaje que no lo recomiendo, pero existen. Hay formas de programar sin necesidad de conocer el código en sí, sino hacerlo de manera visual, que muchos argumentan que es el futuro. Yo creo que todavía falta para eso. La programación tiene muchos conceptos que está bien. Hoy en día vivimos en la fase de la abstracción y que todo sea abstracto, bonito y simple. Pero hay una cuestión. Hay muchas cosas que los diseñadores del sistema operativo no van a poder jamás trabajar de manera visual y bonita. Un diseñador de sistema operativo va a tener que trabajar a bajo nivel y tocando hardware que es algo que da asco para la mayoría. El desarrollador estándar de aplicaciones, no, yo acá pongo con botoncito, que el botoncito cuando lo apreté hago esto, es simple. Y eso sí, se puede hacer y sin necesidad de código Java. Acá dice Movimiento X, la curiosidad es fundamental, de verdad. Yo en Android soy inquieto, voy a omitir la primera palabra, y lo admito. Eso está bueno. De hecho, es divertido. Muchos dirían, qué diversión que tenés vos a leer código. Hubieron veces que está bien, obviamente, vos me das a elegir entre pasármela 10 días seguidos leyendo código o irme un rato a despejar, y claramente voy a elegir, me voy a ir un rato a despejar. No, mi vida no es programar ni nada de eso, me gusta mucho, lo disfruto personalmente. Pero aún así, que de vez en cuando también me pasa que estoy leyendo y digo, mira qué interesante, aprendí, existe esta nueva librería, mira, puedo hacer estas cosas y aprender y expandir el conocimiento de uno y ver qué es lo que hace otro usuario, ver lo que hace otro desarrollador, es decir, no me gusta cómo está desarrollando esto, o ver, mira, no se me había ocurrido esta solución. Son cosas así, que yo el otro día tuve, como entrega de un trabajo práctico, tuve que entregar un pequeño servidor distribuido de archivo abstracto, obviamente, pero va a estar, de hecho, próximamente está la versión original, pero prefiero subir una versión un poco modificada. Va a estar publicada probablemente en unas semanas. El código en Erlang, al que sepa Erlang, diviértase leyendo eso. Mi conocimiento de Erlang no es el mejor, de hecho, hay muchas cosas que lo estoy aprendiendo sobre la marcha, pero al que se interese por cómo hacer un servidor simple de archivos muy abstracto y entender por lo menos cómo hacer algunas cosas, va a estar publicado en un repositorio. Y algo que teníamos como inconveniente era que por alguna razón, no por alguna razón, existía una probabilidad que era extremadamente nula, no era nula, pero bajísima, de que dos usuarios puedan crear un archivo con el mismo nombre. Es decir, un archivo con un nombre repetido. Casi siempre no se permitía por cuestiones de integridad, es decir, no podemos permitirlo. Pero existía un caso que tenías que tener una suerte similar a ganarte la lotería para que te toque. La ley de Murphy indica que te va a pasar en el examen y eso va a ocurrir. Y la solución que se nos ocurrió eran, interesante, generaban cuello de botella, hasta que una solución muy simple que nos plantearon, como intenten hacer esta nueva lista y hacer una estupidez más, y se resolvía. Y eso es lo curioso, de otra persona tiene otro conocimiento u otra forma de pensar, y va a llegar a un punto que en serio cada uno va a encontrar su propio patrón de desarrollo, que uno lee mi código y se va a dar cuenta que es mío, porque muchas cosas que yo hacer un parser siempre lo hago más o menos con el mismo patrón. Hacer un evaluador lo hago más o menos con el mismo patrón. Hacer distintos componentes, tengo ciertos patrones, son cosas que va adquiriendo uno a la vez que uno va adquiriendo conocimiento, y eso la verdad que está bastante bueno. Así que medio desparramada la respuesta, pero espero se haya entendido, y ya vamos dando cierre a lo que es el podcast. Vamos por 40 minutos y ya como que toca ir cerrando. Así que, en principio, muchísimas gracias por lo que fue este año de Code Time, la compañía que hicieron junto a John Von Neumann, que en realidad es Paul Newman según Damián, y los demás, que no pudo estar presente en el podcast, como que tuvo ciertas complicaciones para llegar. Pero la verdad que se agradece muchísimo por lo menos el primer podcast que hago, y se notará el cambio de lo que es el principio a lo que ahora, mucha más soltura, otra forma. Hay algunas correcciones que tengo que seguir aplicando, falta mejorar muchísimo, hay un montón de cosas que hay que aprender, pero la verdad que se agradece muchísimo. Fue un año, por lo menos para mí, muy fructífero, aprendí mucho, hubo cosas que tuve que repasarlas para hacer el podcast, tuve que estudiar un montón para hacer el podcast, habían temas que siquiera no los había visto, pero bueno, a estudiar me viene bien para conocimientos propios, y de paso ayudo a alguien más a aprender. La idea del podcast es siempre explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano, que puede que no para todo el mundo sea útil. De hecho, para alguien que ya es desarrollador con experiencia, puede que resulte pesado, porque va a decir, esto ya lo sé. Y sí, la idea es que sea explicado más a un nivel básico. Alguien que no tiene tantos conocimientos es de bastante ayuda. Yo sinceramente en mi tiempo no tuve una ayuda o una instrucción así, por lo menos en formato podcast, que yo pueda disfrutar, es decir, puedo entender conceptos sin necesidad de leerme un libro entero.
que recomiendo igual leerse el libro entero, ¿no? Pero muchas cosas estaban en inglés, mucho conocimiento, sí, el podcast me permitió transmitir lo que sé y quiero transmitir un montón de más. Tengo un montón de ideas para, más que nada para el canal de YouTube, porque hay cosas que explicarlas en podcast es una locura, porque la capacidad de marear a alguien con decir 5 palabras me va a ser muy simple, por el lío de palabras clave, inglés y eso, y prefiero hacerlo en un video, es mucho más cómodo. Pero la idea es que el proyecto va a avanzar, el proyecto no termina, arrancamos el año que viene, no puedo precisar fecha, entre principio y mediado de enero comenzamos. Script Time no va a terminar, Script Time sigue, Script Time son pequeños episodios donde justamente la palabra script, de algo pequeño y rápido que automatiza cosas, bueno, en este caso vamos a hablar de pequeños temas, eso va a seguir siendo, tengo que transmitir todavía de esta semana, si lo hago para mañana bien, y si no lo hago ya para el domingo o el lunes ya estoy subiendo, y como siempre hago compensación, tengo que subir también un episodio y cosas así, pero la verdad que muchísimas gracias a los que escucharon el podcast tanto en vivo en diferido, los que hicieron compañía durante todo el año, los que apoyaron, los que donaron y ayudaron con el tema de la suscripción de Spreaker. La verdad que estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias por haber confiado en lo que es el proyecto y la idea es seguirlo y mejorar y aprender más y enseñar más y compartir un poco de esto y disfrutarlo más que nada, pasarlo bien. Acá dice Gaby, yo recuerdo en una materia que tenía colega en programación de juegos, por un punto y coma, el protagonista del videojuego se frizaba de la cintura para abajo. Es verdad, lo he hecho por... sí, pasa. Le salió bastante barato el error. Como, bueno, se frizó la mitad para abajo. No se trabó todo el juego, bien. Acá... Exacto, acá dice Jorge Ramos, el podcast regresará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Exacto. Vamos a estar tirando más para el 1 de enero. Pero un pequeño descanso, así que espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado del proyecto. Un descansito tomado por vacaciones, ya la gente también aprovecha las vacaciones y aprovechen a descansar. Los podcasts van a seguir disponibles, pueden escucharlo, Script Time va a seguir transmitiéndose, el curso de Swift va a seguir transmitiéndose en lo que es YouTube, así que espero que lo hayan disfrutado. Saludamos acá a Jorge Roma, a Movimiento I, a Antonio Hernández, a Damián Tiscorni, a César Posada, a Fernando que se hizo presente, a JJ Ponce, a Maru, como olvidarnos de Maru, a Jorge creo que te había ya mencionado, y bueno, esos son los que estuvieron hoy presentes en el en vivo. Muchísimas gracias a los que escuchan el podcast tanto en vivo como en diferido. Así que no tengo más que decir, que si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @Jordana, vía correo electrónico de jordana@gmail.com. Y bueno, estén pendientes de las redes sociales para ver cuando publicamos el temita de los nuevos episodios de Code Time y esas cosas. Así que muchísimas gracias, felices fiestas, feliz Navidad, si lo celebran o no, un buen deseo para este fin de año, que terminen bien el año y empiecen un muy buen año nuevo. Así que muchísimas gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado y será hasta el año que viene. Hasta luego.